Bueno, muy bien. Muy buenas tardes para todos y cada uno de ustedes. Cordial saludo. En este momento damos inicio a nuestra sesión de clase número 7 correspondiente para el día de hoy. Estamos haciendo en este momento una socialización de algunos de los apartados relacionados con las preguntas que se generaron en la evaluación. Entonces tenemos en este momento en pantalla, Natalia nos está colaborando con la apreciación del texto que hemos leído. Entonces vamos a ubicarnos por favor en el texto. ¿En qué parte, por favor, para que lo leas? En la parte que dice, creo que es una parte última. Karen, ¿en qué parte está? Ayúdame. También lo estoy buscando. Profe, ¿cómo decía? Espera un momento. ¿Dónde está Milón de Crotona? Arriba estaba. Ahí arriba estaba. Pero, profe, porque es que ahí dice, mire, dice, uno de los grandes mitos de los Juegos Olímpicos en la segunda mitad del siglo IV a.C. fue Milón de Crotona. Fue vencedor de 6 Olimpiadas seguidas desde el año 540 a.C. hasta el 512 a.C., año en el que fue derrotado tras 26 años de éxitos y a los 40 años de edad. Su legendaria fuerza y su inalcanzable apetito lo convirtieron en un mito. Le encantaba demostrar su titánica fuerza, por eso en muchos de los cuadros y esculturas de la época aparece una fuerza en la mano, concretamente con una granada, y se dice que nadie en todo su tiempo como atleta pudo abrirle dicha mano y además nunca rompía el fruto de entre sus dedos. Dice que por este impresionante atleta, si por algo ha trascendido a la ciencia del deporte, es por uno de sus entrenamientos que realizó para unas Olimpiadas. Empezó a preparar unas Olimpiadas 4 años antes. En ese tiempo Milón empezó a cargar en sus hombros a todo lugar donde iba. Empezó a cargar en sus hombros a todo lugar donde iba. Una cría de becerro no solo le acompañaba en su vida cotidiana, sino también en los largos entrenamientos. A medida que pasaban los años, el becerro iba creciendo y pesaba más. Así que Milón cada vez era más fuerte, así hasta que llegó a transportar un becerro de 4 años. Pero acá dice que tuvo un final trágico. Pero es que había un apartado donde decía Karen. Profe, ¿no se puede ver las respuestas de la evaluación? Permítame un momento, estoy aquí buscando la pregunta. Sí, es que dice realmente exactamente lo mismo para buscarla con control. Listo, entonces, cuando hacemos alusión a la pregunta como tal, a ver, volvemos al enfoque de lo que dice ahí. En ese momento era el máximo campeón, ¿cierto que es lo que mencionan ahí? Por favor, léelo textual, porque es que lo importante es el texto tal cual. Dice, pues voy a leer lo que acá dice. Sí. Dice que a mitad del siglo IV, Milón de Crotona fue vencedor de 6 Olimpiadas seguidas. Dice que es legendario por su fuerza y incansable apetito, lo convirtieron en un mito. Dice que trascendió en el deporte pues por cómo él entrenaba, pero no sé qué parte quiere que lea, profe, exactamente. No, esa parte como tal. En la pregunta, aquí dice, Milón de Crotona ha sido el máximo campeón en las justas olímpicas porque nadie ha demostrado ser tan fuerte ni tan preparado en su disciplina. ¿Sí? ¿Cierto? Ah, ya lo encontré, vea. Ya. Para entonces no había nadie tan fuerte ni tan preparado en su disciplina como él, arrasando en dichas Olimpiadas. Y habla exactamente de Milón. Entonces, esa pregunta es verdadera. Y a mí me sale como falta, o sea, como si estuviera incorrecto. Ok, bueno, entonces aquí voy a revisar en el ajuste del formato, a ver si fue aquí que hubo una falla aquí en el momento en el cual se elaboró la selección de falso verdadero. ¿Listo? En relación a esa pregunta, ¿vale? Por eso esa pregunta. Listo. Ahí donde dice Milón empezó a cargar y ahí abajo está. Bien por la observación, Suárez. ¿Hay alguna otra duda frente a esas mismas preguntas? Manuel, de pronto que le estaba mencionando, Natalia, la siguiente pregunta. Sobre este texto no, profe. Sí, no, yo tengo otra pregunta. No sé si sea boba, ¿no? Pero tranquila. Podríamos la pregunta que es,
Vamos a sacar el parcial, ¿cierto? Sí, Todos están viendo, ¿cierto? sí. Profe, pues yo no sé, porque es que eso discutíamos con Karen frente a la respuesta, entonces acá donde usted hizo una pregunta que decía, una adecuada alimentación una adecuada posibilidad de selección en cuanto a los alimentos con contenido y aporte proteico vegetal es. Entonces, yo escogí esta porque pues donde decía leche, yo pensé que si decía aporte proteico vegetal, se iba a especificar el hecho de que era, no sé, leche de almendras o algo así, porque para mí si a mí me dicen leche, es leche normal y es leche que viene de vaca, que es de fuente animal. Entonces, yo por eso no escogí esa, porque sé que esa es la correcta, pero pues porque no especificó, digamos, si era leche, o sea, no sé, si a mí me dicen proteico vegetal, yo me voy netamente a las fuentes vegetales y demás, que pues sí, son fuentes de alimentos que son proteico vegetal, no animal. Entonces, por eso yo no acaté la leche, sino pues yo dije, no, pues si debe ser leche que no sea fuente animal, pues será leche de almendras. Entonces, no sé si ahí yo soy la que no entiendo o no sé. ¿Qué dicen los compañeros? Pues Karen ya me explicó. Profe, pues básicamente considero la respuesta correcta hacia eso, porque a mí también me quedó mal y también lo referencié así. Yo también coloqué la misma, la profe. Sí, o sea, pues lo relacioné más o menos. Sí, profe, pues en relación a las dos preguntas que han hablado, creo que también a mí me quedó mal la de falso y verdadero, no recuerdo si la otra también, y en especial esta pregunta también quedó mal, pues precisamente también por los argumentos que dice la compañera, en cuanto a uno le dice, pues uno piensa que es una leche de producción animal. Bueno, pregunta, en el momento en el cual ustedes están analizando la pregunta y miran las opciones, ¿hicieron el factor de descarte? ¿Ustedes descartaron las demás opciones? Porque si descartaron, muy seguramente se quedaron con dos opciones. Ajá. Sí, profe, mire, o sea, digamos, por ejemplo, en la C estaban setas, tofu y huevos, ¿sí? Entonces el huevo, pues, no. Y en la otra está leguminosas, quinoa y queso. Entonces yo dije, no, o sea, no. El carbe, usted nos dijo que, pues, era de fuente, era como una carne que, digamos, que era diferente, que era de fuente, sí, o sea, digamos, vegetal, no animal. Los vegetales, pues, ya se sabe. Y en este caso, pues, los frutos secos también. Entonces yo dije, bueno, maní pues será la única porque la leche pues yo la globalizo. A mí me dicen leche, pues es leche de fuente animal, o sea, es leche de vaca. Si a mí me dicen leche de almendras, yo digo, bueno, pues, no sé. Permíteme un momento, Natalia, antes de continuar para poderle dar paso a los dos compañeros que levantaron la mano para sus apreciaciones, ¿listo? En su orden, discúlpame, Erika, arrancamos con Julián y luego va Erika, ¿vale? Sí, profe, de pronto hablando ahí en cuanto a la pregunta para descartar, pues habíamos dicho, o el profe había comentado en clase, que precisamente el maní no era una fuente propia de vegetal, pero pues viendo las otras y quitando el queso que es pues más de animal, ¿cierto? El huevo también, tomándolo como descarte, y pues tomando la leche también como pregunta de que es de procedencia pues animal, pues uno dice, la que más queda acertada ahí, pues sería la de vegetales, carne y maní. Entonces, por ende, yo creo que también por eso fue que yo puse esa, y pues resultó también negativa, mala. Perdón, va Erika. Estás muteada, Erika. Ay, sí, qué pena. ¿Qué te iba a decir? A mí esta pregunta me quedó bien, pero pues sí tuve las mismas dudas que tuvieron todo el resto de compañeros. Yo que como tenía tantas dudas, porque inclusive hasta alcancé a buscar en internet, siendo sincera, profe, pero me generaba mucha duda, yo que hice, volví a abrir las diapositivas de las clases y ahí los dibujitos tenían un cosito que decía como muy bueno, malo o excelente recurso, algo así, si no estoy mal. Y me guié por los que decía excelente y dije, bueno, excelente dice, los que dicen excelente son vegetales, leche y frutos secos. Entonces por eso fue que la seleccioné y ahí fue como corregí la duda, porque sí tenía muchas dudas también. Erika, muchas gracias. Justamente acudí a la solicitud que ustedes hicieron con relación al tema de las presentaciones
y fue por esa razón que la dejé abierta. De hecho, el tiempo obviamente permitía que ustedes tuvieran la posibilidad de volver a consultarlo. Vuelvo y les digo, yo no considero, no concibo que este proceso de aprendizaje se haga a partir de un proceso memorístico, ¿bien? Esto no creo que sea la mejor opción. Entonces, si ustedes pueden consultar nuevamente los datos, pues es mucho más válido. Y la mejor forma era, teniendo ya ustedes la presentación, la tenían ustedes ahí en la mano, podían haberla consultado sin ningún problema, que fue lo que en este caso hiciste tú, Erika. No sé, Karen, qué pasó con razón que estás haciendo, ¿no? Karen. No, a mí me pasó lo mismo, tuve las mismas dudas y igual hice lo mismo que mi compañera, me dirigí como a las diapositivas y ahí decía, porque yo iba a escoger leguminosas y queso, porque estaban también en los apartados de proteína vegetal, pero también decía como que las leguminosas no eran tan favorables, sino que eran más favorables los vegetales, que sí estaban dentro del alimento de proteico vegetal, pero eran más recomendables los vegetales. Y ahí abajo también decía leche y frutos secos. Entonces me decidí por esa y creo que esa estaba bien. Bien, bueno, fue básicamente esas las situaciones en las cuales fue la diferencia marcada entre la forma como se dio la respuesta entre unos compañeros y otros. Pero pero como tal, vuelvo y les digo, en las diapositivas se consultaban cada una de las secciones, salvo el que estaban mencionando ustedes inicialmente, se dieron de esa forma. Erika. Profe, entonces, en ese orden de ideas, la única pregunta que estaría por revisar sería la de Milón, Sí, en la que todos nos confundimos. Correcto. Yo quería, de hecho, también preguntarles por una en particular cómo les fue, y es la que hacía relación al texto, también justamente al texto histórico, en la que decía una afirmación válida al respaldar el contexto moderno sería que. Entonces, la que hablaba, en la que se mencionaba sobre vivir ordenadamente, comer adecuado con las prescripciones y prescindir, la comida, los ejercicios físicos, la mejor recomendación de los alimentos fueron por los médicos de la antigüedad, o la que dice muchas de las ideas primitivas, más o menos disfrazadas, persisten todavía en flagrante contradicción con los conocimientos científicos que actualmente poseemos. Con relación a esa pregunta, ¿cómo les fue? Julián, aunque tengo aquí el porcentaje de cada uno, obviamente, pero quiero socializarlo con ustedes, Julián. Profe, pues bueno, a mí esas creo que fueron las únicas que tuve mal, las dos verdaderas y la otra que hablábamos. En cuanto a esa, pues yo creo que también contesté verdadero, creo que también era, o sea, debió haber sido falsa, más sin embargo, creo que ahí el profe en una de las clases, cuando estaba precisamente tomando ese tema, nos decía que, o pues así más o menos lo recuerdo yo, era de que nos decía de que hay mucha base hoy en día de todo lo que fue anteriormente, o sea, es decir, de que hoy como se lleva el proceso de nutrición y demás, quedó muy marcado desde hace tiempo y se haya sabido llevar hacia así. Entonces, por ende, yo creo que contesté verdadera y creo que también estaba mal, entonces no sé si de pronto esa se puede revisar o yo realmente sí la tuve mal. No identifiqué, profesor. Ok, Profe, bueno, en ese caso, yo en esa también me confundí, porque también me quedó mal, pero pues sí no era de verdadero o falso, eran las 4 opciones, pero también me confundí y yo puse pues básicamente lo que hemos dicho en todas las clases, que entre la comida y el ejercicio físico se apoyan para mantener la salud. Yo respondí eso, pero pues también quedó mal. Bueno, teniendo en cuenta la pregunta, porque es que bueno, dice del texto anterior, o sea, nuestro enfoque de base era el texto, primero que todo era el texto. Y el texto hace referencia a una situación histórica y una descripción de todos los componentes históricos. Entonces, dentro de la frase como tal, el encabezado dice una afirmación válida a respaldar, y ojo porque está la palabra clave dentro de la pregunta, en el contexto moderno, dice. ¿Sí? ¿Sería qué? ¿Vale? Entonces, sin esa frase, obviamente hubiese tenido que haber cualquier otro tipo de posibilidades, sobre todo la que acabas de mencionar. Bien, entonces por eso dice muchas de las ideas primitivas más o menos disfrazadas persisten todavía, o sea, en el contexto moderno. Bien, Karen. Fue exactamente lo mismo. Leí toda la frase, lo relacioné igual al archivo de histórico, pero no me percaté de lo de moderno.
Entonces sí puse algo referente al archivo en la historia. Ok, Pero vuelvo y no. les menciono, esas son características muy particulares de ese tipo de evaluaciones en las cuales una palabra, un punto que esté en la oración en un momento determinado, una palabra determinada, hace la diferencia como tal. Por eso la observación y el análisis de la lectura es primordial. Julián, ¿vas a mencionar algo más? No, profe, qué pena, se me quedó la mano arriba. Bueno, en términos generales, compañeros, les quería comentar, sí hubo una gran sorpresa de mi parte, exceptuando la pregunta esa que vamos a evaluar. ¿Listo, Natalia? De lo que ustedes están socializando, porque obviamente aquí se tiene el orden de la pregunta, dónde estuvo la pregunta y mirar quiénes de pronto tuvieron esa dificultad con la misma. Salvo esa pregunta, aún así persisten algunos porcentajes que no fueron tan favorables, ¿bien? No fueron tan favorables dentro de ese proceso que la verdad me sorprendió. Yo pensé que iban a tenerlo más como con suficiencia en la valoración positiva. Sin embargo, vuelvo y les menciono, este no es el único enfoque dentro de la valoración que yo les voy a tomar y más para este primer corte, ¿listo? En el cual trato de estar muy atento a varios aspectos. Uno, su participación activa y dinámica en la clase. Dos, la participación en foros, en la cual hay bastantes personas que han tenido una participación considerable, otros no tanta. ¿Listo? Entonces tengan en cuenta que ese tipo de situaciones, por más simples que parezcan, son importantes y pueden verse reflejadas en este caso. El plan dietario fue un aspecto también que ayudó bastante a potenciar el tema de la valoración de cada uno de ustedes. ¿Listo? Pese a tener esta dificultad particular en el tema de la evaluación, pero que sea un espacio propicio para poder generar un análisis más profundo en el momento de realizar esta evaluación. Ahora, yo siempre voy a dejar a ustedes habilitados el material y el contenido para que lo puedan evaluar. Uno. Y dos, el mismo día de la evaluación, previo a ella, podemos hacer un recuento, rememorar un poquitico lo que han sido los conceptos y los diferentes apartados que hemos tenido. No sé si Julián, por ejemplo, también recuerda que él justamente también me estaba mencionando en algún momento, cuando estaba en bicicleta, creo que se detuvo un momento, se me la pregunta, de que entonces cuál podía haber sido el aporte apropiado de carbohidratos y demás. Yo les dije, estén muy atentos porque ese tipo de características van a ser bastante importantes en la hora de evaluarlo. Y el mismo día de la evaluación les mencioné, en su orden, el que mayor cantidad va a aportar va a ser los carbohidratos, no les sale de la cantidad precisa en porcentaje numérico, así como tal, pero les dije, en su orden el principal va a ser los carbohidratos, en segundo orden las grasas y por orden van a ser las proteínas. Se lo mencioné de esta forma. No sé si lo recuerda, Julián, cuando me hiciste esa pregunta. Sí, profe, sí, algo así hablamos. Ok, y así salió la pregunta, ¿o no? Pues digamos que salieron los porcentajes en los cuales de pronto uno sí podía evidenciar pues que la mayor cantidad de acuerdo a los porcentajes que estaban, digamos que no, obviamente no va a salir así textualmente como estamos hablando, pero sí más o menos era como para evaluar. Ok, perfecto, muy bien. Bueno, Gerson, no sé, quisiera escucharte. ¿Algún aporte más? No, profe, pues también en la pregunta, pues un poquito tarde la clase, en la de falso verdadero también tenía la duda, ¿sí? Y también pues me quedó mal, ¿sí? Más o menos la misma duda que tenía la compañera, es como lo único que pues sí me queda esa duda. Ok, Gerson, tenemos una pregunta para evaluar de ahí justamente dentro del diálogo que estamos teniendo con las compañeras, frente a una de esas preguntas, que hace relación al deportista como tal específicamente. Bien, pero muy seguramente fue ahí la falla en el espacio en el cual se le dio el ajuste de selección de falso y verdadero. ¿Listo? Pero es únicamente en esa pregunta nomás, porque los ya se han revisado. Bien, bueno, compañeros, no sé si entonces con este pequeño. Diana. Profe, pues yo quería comentarle algo, no sé, pues yo le envié a usted un correo y pues lo que pasa es que yo tuve un inconveniente con el internet y no sé si se dio cuenta con las respuestas que las últimas me quedaron pues mal, pues debido a que se veía en internet. Ya lo tuve 5 minutos pues para contestar todo el parcial. Entonces pues no sé cómo quedará la nota o si Sí, Diana, contesta. gracias. Mira, con relación a ese tema, lo estuve hablando también con la dirección, ¿sí? Digamos, a mí me pasó algo parecido.
A mí se me fue el internet y luego cuando entré de otro dispositivo me dio 2 minutos, me fue 2 minutos. Y pues yo ya tenía prácticamente algunas respuestas y lo respondí, pero igual aparecía dos posibilidades. No sé si a ti te parezca eso también. Sí, justamente el caso que me manifestó Diana me lo manifestó, pero pues igual yo estuve pendiente porque fueron ustedes dos las únicas personas a quienes les sucedió esa situación. Lo comenté con la coordinación, no me habían dado un visto bueno frente al tema hasta el momento. Entonces quedaron en darme respuesta en el transcurso del día para poder mirar, porque tengo ahí las dos opciones de ustedes que son totalmente diferentes entre una respuesta y la otra, Rosa María y Diana Magdalena. Bien, entonces no sé qué tan favorable o no sea frente a eso, porque muy seguramente puedan que me digan, se tiene en cuenta únicamente la primera selección porque es que debía ser así, comprendiendo obviamente la situación que presentaron cada una de ustedes. ¿Listo? Entonces esperemos a ver qué otro tipo de respuesta me dan frente al tema y pues se los estaré comunicando. ¿Listo? Igual me pareció muy raro, profe, porque a mí cuando yo entré a la universidad, en el primer corte, me pasó lo mismo con otra materia, pero cuando yo volví a entrar a la evaluación no salía así, o sea, no me aparecían o sea, las respuestas como me salió, o sea, digamos, yo miraba la primera y ya salía todas mal y salían las 3 que uno tenía bien o 4 que tenía bien. A mí nunca me había pasado así. Entonces, Porque de por pronto eso, asumió como si ya las hubieras respondido, de pronto. Es probable. sí, 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 sí. Pues a Sí, mí eso me es. salió como que ya los hubiera pues, respondido. Me salieron las últimas, todas faltas, o sea, negativas, porque pues, o sea, no sé por qué, pero las últimas me salieron así. Y pues obviamente el promedio pues es bajo. Claro, totalmente. Entonces sus notas no fueron tan favorables en ese caso en particular. Entonces permítanme por favor el transcurso del día de hoy. Muy seguramente ya me dan la información para poder cerrar ese espacio con ustedes porque lo tengo abierto justamente para esperar esa razón como tal. ¿Listo? Dale, profe, Entonces, gracias. se los estaré comunicando a ustedes dos. Bien. Vale. Bueno, compañeros, les comento para el día de hoy, la semana 7 nos corresponde, según nuestro cronograma, la temática de nutrición deportiva como tal, desde el contexto histórico. Estábamos hablando sobre lo que era la historia de la alimentación, lo que es nutrición, lo que son nutrientes, lo que es una dieta, y en ese apartado lo que son los macronutrientes. Y dentro de los macronutrientes lo dividimos en 3 categorías, que fueron los carbohidratos, que fueron las grasas, que fueron las proteínas y que fueron las grasas. Natalia, muchas gracias. Ya se me ha olvidado. Por favor, compañeros, mencionen su nombre completo con apellidos, código semestre, si están tan amables. Gracias. En el chat. Bien, entonces, nos corresponde en este momento lo que es nutrición deportiva, el contexto histórico de la nutrición deportiva, en una sesión que va a estar bastante compleja porque la temática es densa, entonces lo vamos a abordar en 2 sesiones. Son 2 sesiones que nos corresponden para este tema específico. Dentro de los temas que vamos a abordar, si ustedes observaron ahí en el Moodle como tal, son 3: el contexto histórico de la nutrición, los factores condicionales de la nutrición en el rendimiento deportivo y lo que es el equilibrio energético. Entonces, como les menciono, pues en este momento vamos a centrarnos en la primera para poderlo abordar. ¿Listo? Tenemos en este momento una lectura con relación al tema específico. Yo ya ahora les socializo en este momento la primera parte de él. Entonces, por favor, me indican tan pronto ustedes lo tengan apreciarlo. ¿Listo? Me indican, por favor, si aquí se alcanza a observar. Ya se está cargando. La historia de nutrición deportiva, ¿sí? Perfecto, ajá, es correcto. Entonces aquí está cargando. A ver, ¿qué pasó que no cargó? No lo veo. ¿Sí lo ven ustedes? No lo veo. No, profe. Ahí está, sí. Ya. Ahí sí, ¿listo? Bien, entonces, semana 7, sobre lo que era nutrición deportiva. Los ejes que vamos a trabajar en este momento, el contexto histórico, los factores condicionales de la nutrición, y eso es en el rendimiento deportivo. El por qué es importante este enfoque y lo que es el equilibrio energético, ¿listo? Entonces, en el contexto histórico, los indicios parten del hecho justamente desde la antigüedad, específicamente lo que fueron los Juegos Olímpicos realizados entre el año 776 a.C. y el 393, bien, después de Cristo. Ahí se hablaba o se hacía alusión a unas figuras
muy representativas que ustedes hoy en día lo conocen, pero más que todo desde el punto de vista de la literatura propia de la profesión, que es Paido Tribu. Sí lo han escuchado, ¿cierto? Como editorial. Sí, sí, señor. Los paidotribos, gracias. Los paidotribos en este caso en particular, dentro de esa función que tenían en estos grupos, eran los encargados de aconsejar o direccionar siempre a los jóvenes deportistas sobre todos los aspectos relacionados con la alimentación y el ejercicio físico. Eran bastante organizados, si se dan cuenta, había unos que se basaban en la parte académica, otros en la parte competitiva, en la parte deportiva, en la parte artística, plástica y en este caso lo que era la alimentación y el ejercicio físico. ¿Listo? En este caso en particular, como se puede apreciar, eran entrenadores y técnicos privados. Se les conocía como maestros, obviamente porque tenían amplios conocimientos frente a los mismos temas y algunos apartados relacionados con medicina, a pesar de que ellos no eran médicos específicamente. ¿Listo? Entonces, tuvieron obviamente bastantes injerencias con relación a algunos deportes en particular, la lucha grecorromana, el boxeo y las competencias de carrozas en aquella época, ¿listo? Indicaban grandes cantidades de comidas. Se asociaba por lo general, así como en nuestro contexto nacional, que entre, como si más comiese, sería mucho mejor. Eso por lo menos era lo que se asociaba en este caso. Si ustedes recuerdan con nuestra lectura anterior, se trataba también el mismo tema, sobre todo con panes o con otro tipo de alimentos específicos para la época. La nutrición deportiva específicamente en este momento como interés científico existe hace mucho tiempo, sin embargo hoy en día se ha trabajado, se ha abordado de una forma más sistemática, más organizada, más específica, en la cual se le da un orden más prioritario dentro del contexto del compendio de lo que es el contexto deportivo, ¿sí? Lo que es competencia y demás, ya le dan un papel protagónico que años atrás, décadas atrás, no tenía lo que era la ciencia del deporte y la nutrición en ella. Entonces ha ganado bastante terreno y se toma con mayor respeto y sin duda alguna ese es un referente primordial a la hora de evaluar los procesos y los alcances deportivos. Como objetivo de ella está obviamente la aplicación de los principios nutricionales contribuyendo al mantenimiento de la salud y la mejora del rendimiento físico. ¿Listo? Está enfocada a dos grupos. Por un lado, tenemos todo lo que es el alto rendimiento deportivo y todos aquellos deportistas que, si bien no alcanzan estas características del rendimiento deportivo, sí se enfocan a mantener una vida con hábitos enfocados a lo que es la práctica deportiva permanente, rutinaria. Entonces, la idea es enfocarse en ellos dos. En estos dos son los apartados en los cuales tiene un amplio abordaje la nutrición deportiva, ¿listo? Todo lo que son sus necesidades, de acuerdo a sus estados fisiológicos y los objetivos específicos de cada persona o según la organización, según las características propias del deporte que se esté practicando. La ciencia de la nutrición deportivamente es ampliamente estudiada y muy controvertida, obviamente desde el punto de vista internacional, según el contexto cultural. Existen pero algunas actividades relacionadas con ellas, pero los conocimientos específicos de la ciencia no pueden entrar en controversia cuando hay un avance científico y un avance tecnológico de la mano del mismo, ¿listo? En el cual obviamente se encuentran cómo estos avances van de la mano de los resultados de los mismos deportistas. Entonces, cómo una alimentación tiene ciertas características y cierto comportamiento dentro de su desarrollo y su proceso metabólico en la altura o cuando están sobre el nivel del mar, por ejemplo, algunas características como tal dentro del mismo, ¿listo? Se encuentran dentro de estas áreas de la misma ciencia de la nutrición deportiva algunas evidencias de progresos en el rendimiento de los atletas. Esto llama mucho la atención, no solamente del gremio deportivo, sino también obviamente de particulares que están preocupados o que están enfocados obviamente en este tipo de desempeños y que se enfocan bastante en la práctica deportiva, como le mencionaba, sin necesidad de ser deportistas de alto rendimiento. Bien, dentro del campo de acción de la nutrición deportiva se encuentra el saber de las diferentes disciplinas deportivas, entender la fisiología del ejercicio, así como el rol de los nutrientes en el rendimiento deportivo, contemplando la cantidad y el momento de indicarlos. Obviamente, esto va acorde a biotipo, acorde al momento en el cual se encuentran, si es precompetitivo o si se encuentran en este momento en competencia. Todo eso de la mano de las características propias del deporte, de las características del deportista, de las posibilidades del medio, bien, entonces ese tipo de cosas se tienen en cuenta.
¿Listo? Esto con relación al tema de las posibilidades o el campo de acción que tiene la nutrición deportiva. O sea, ¿qué aborda la nutrición deportiva? Por un lado, la observación del contexto socioeconómico del deportista es importantísimo, porque muy seguramente, como lo estábamos diciendo, no se le va a recomendar un tofu a un deportista de fondo, pero que lastimosamente él, bajo sus condiciones socioeconómicas no son las más favorables, pues va a ser muy difícil que pueda acceder a él. Entonces, eso es importante, ¿listo? Los factores ambientales, que lo estábamos mencionando anteriormente, ¿listo? Características antropométricas del mismo deportista en relación con la alimentación y la disciplina deportiva propia a ejercer. ¿Listo? Eso con relación a esta primera parte que estamos abordando en este momento. Ahora, esto es como una especie de pequeño resumen que ustedes también van a encontrar parte de él en las lecturas que vamos a tener en este momento. Entonces, tenemos en el Moodle, por favor, si ustedes se ubican en él, vamos a encontrar en nuestra semana 7, ¿listo? En la parte de abajo, como archivos anexos, un documento de Word que dice Historia de la Nutrición Deportiva. ¿Es correcto? Sí, señor. Perfecto, entonces vamos a observarlo, vamos a analizarlo y sobre el mismo vamos a hacer una apreciación sobre lo que podemos apreciar en él. ¿Listo? Son dos momentos del día de hoy. El primero es este y el segundo va a estar relacionado con el tema del foro para que podamos realizarlo. Pero primero vamos a focalizarnos en la lectura, en el texto como tal. Bien, entonces para ello vamos a dar en el orden de unos 15 minutos para poder hacer la lectura y nos encontramos para poder dialogar sobre la misma, ¿listo? ¿Qué aspectos encontramos en él que nos llamen la atención? Por favor, tratémoslo de contextualizarlo siempre a nuestro rol, ¿bien? Desde el punto de vista académico, desde el punto de vista profesional, laboral, ¿bien? Y cómo esto se puede aterrizar en él, ¿bien? Pero vuelvo, les digo, está mencionándose del contexto histórico, entonces analicemos la lectura y ya nos encontramos para poder socializar sobre la misma, ¿listo? 15 minutos para podernos encontrar. Bueno, perfecto, ya nos vemos. Pueden cerrar su cámara y su micrófono, por favor.
Bueno, muy bien, listo, compañeros. Podemos activar nuevamente cámaras para que empecemos a socializar el texto o el documento como tal que estamos en este momento compartiendo con ustedes. Entonces, cuéntenme. Muy seguramente encontraron algunas características, algunos rasgos particulares entre este texto y el texto que habíamos leído con anterioridad con relación al tema de la historia del alimento, ¿bien? Porque obviamente abordan desde ahí lo que fue su origen, ¿bien? Pero también hay que tener en cuenta que hay algunas características propias de lo que era el contexto deportivo y su símil de la alimentación. Obviamente ya les había hecho una presentación en la cual les había hecho un resumen breve de algunos aspectos o algunos apartados, pero no todos los contenidos se los proporcioné en lo que ustedes acabaron de apreciar. Entonces, en la lectura, ¿qué podrían rescatar? ¿Qué les llamó la atención? ¿Qué podrían de pronto abordar para poderlo socializar en este momento? Adelante, Diana. Pues, profe, yo acá pues leyendo, pues me doy cuenta que los paidotribos, pues aparte de ser los encargados de, pues, de los alimentos, pues prácticamente eran los que pues manejaban como todo el ciclo, ¿sí? O sea, porque hablan sobre el ejercicio físico, que eran entrenadores, que eran técnicos, y pues me pareció muy interesante porque pues ellos eran los que afrontaban todo ante los deportistas y pues los diferentes deportes. Entonces me pareció muy interesante porque ellos no manejaban nada más la parte nutricional, sino pues todo lo que abarcaba como tal. Y pues me pareció muy interesante porque pues como un gran, o sea, como que ellos eran los que acogían todo y pues me pareció importante, no sé. Perfecto, Diana, muchísimas gracias. Es así. Vamos con Gerson, Iván y posteriormente Manuel. No, profe, pues digamos que me llama la atención el proceso evolutivo que ha tenido, pues como todo, ¿no? Pero pues la nutrición también se ve inmersa en ese proceso evolutivo, de cómo bueno, en una época antigua considerar la persona, pues sí, gorda como saludable o, y ahorita pues digamos que cómo ha venido evolucionando todo el tema. Aparte de eso, pues la incursión de nuevas ciencias al entorno de la nutrición también ha ayudado a que pues esta misma evolucione, ¿no? Y de todos los aportes que han hecho a lo largo de los años, pues todas las personas que se han encaminado a este tema pues, de la nutrición, hasta convertirse pues hoy en día en algo pues de suma importancia no solo para el deportista de alto rendimiento, sino pues para las personas del común, ¿no? Me pareció importante toda esa evolución, profe. Muy bien, Gerson, muchas gracias. Vamos con Oscar Iván. Pues en el documento había como una frase o un párrafo que me llamó la atención, que decía que Galeano enseñaba pues las prácticas de la salud y una de esas prácticas era respirar aire, comer alimentos adecuados, beber las bebidas correctas, hacer ejercicio, dormir suficiente y tener una adecuación intestinal diaria y controlar las emociones. Yo creo que pues eso es algo fundamental y que todavía se da como recomendación en el deporte. Uno como entrenador lo dice a diario a los chicos que están entrenando. Es correcto. Y como llama la atención que desde aquel entonces ya se tenía muy en cuenta ese tipo de rasgos y características. Y pues que hoy en día, lo que tú dices, hoy en día se ve muy marcada sumado a otro tipo de patologías que se han presentado en el contexto general. De hecho, esos rasgos, sumados a los temas motivacionales, los temas psicológicos, tienen una gran incidencia para el desempeño deportivo por un lado y para otro, obviamente, para que se vean con mayor claridad la calidad de los productos o de los aspectos nutricionales. Bien, porque muy seguramente no tienen la misma calidad si una persona se encuentra desmotivada o se encuentra angustiada y de esa forma está consumiendo los alimentos, no tienen el mismo proceso como tal, ¿listo? No se efectúan y no llegan con la misma calidad.
Es como también, por ejemplo, en el caso del estrés. Yo conozco muchos deportistas, incluso algunos de ellos que se han quedado sin poder ir a competencias olímpicas porque les generó de un día a otro, al siguiente día, por la misma ansiedad y demás, una fractura en un pie. Y comenzaron a hacer el análisis, pues fue esto ocasionada por estrés precompetitivo, ¿sí? Y de pronto como uno quizás no se imagina que llegue a estar en esa situación las características y el impacto que tiene y que cómo repercute ello dentro de la parte, dentro del aspecto deportivo. Bien, gracias, vamos con Manuel y luego con Natalia. Bueno, profe, básicamente, desde que se inició como todo el tema de la nutrición, el descubrimiento de la nutrición, pues le enfocaban más hacia la parte de que gracias a una buena alimentación, o sea, en exceso podía, pues, digamos que inclinarse la fuerza, ¿sí? Se podía desarrollar mayor la fuerza. Dentro de todo el contexto histórico se puede decir que gracias a otros estudios, pues se pudo evolucionar dentro de la parte del ejercicio físico y dentro de la parte del ejercicio físico, pues aportar a un estudio dentro de la nutrición. Pues digamos que es como un resumen de todo lo que se pudo pues, ver dentro de la lectura. Manuel, muchas gracias por tu aporte. Natalia. Profe, ¿me escucha? Qué pena no encender la cámara, pero es que me encuentro fuera de mi casa. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, Natalia, es correcto. Bueno, profe, dos aspectos importantes. El primero de ellos, cómo esa nutrición deportiva abarca a nivel de alto rendimiento. Y dos, cómo cómo aporta, perdón, al hecho de que también se enfoca en esa nutrición que los deportistas a nivel amateur también tienen, ¿sí? Como ese deporte no solamente al alto rendimiento tiene ese enfoque nutricional, sino pues también una parte de ese deporte pues amateur también tiene esos mismos estándares nutricionales que pues aportan a nutricionista, al personal deportista a tener pues buenos hábitos de vida saludable, ¿no? No solamente sean los efectos a nivel de su mejoramiento de hábitos de vida saludable. Me parece también, concuerdo con mi anterior compañero, en referencia de cómo antes se llamaba mucho la atención el hecho de que las personas pues entre más comían, eran más fuertes, pero pues ese aspecto ha cambiado en el hecho en que pues el sobrepeso, la diabetes y demás factores de riesgo pues han ido cambiando como esos estilos de vida de las personas y pues hoy en día atribuyen al hecho de que las personas pues de cierta manera se estén enfermando más y pues no estén aportando la parte nutricional, que es uno de los factores más importantes. Como lo dije en anteriores clases, pues siempre hablamos de que un 30% es ejercicio físico y un 70% totalmente pues la alimentación. Entonces eso sería como lo que podría establecer en base a la lectura. Natalia, muchísimas gracias. Vamos con Karen. Pues, profe, lo que yo puedo evidenciar, digamos que se ha venido desarrollando como decía, la sistematización, como que se ha encarrado en el área de la nutrición deportiva, digamos que a ciertos principios nutricionales, a la contribución de ese mantenimiento digamos que de la salud, ya se referencia como más la salud que solo lo deportivo. Digamos, también se mejora el rendimiento, como decía mi compañera Natalia, pues está en dos bases. Me llamó la atención que se referenciaba a dos tipos de personas, las personas de alto rendimiento y las personas que eran pues físicamente activas, por así decirlo. Digamos que esta alimentación también influía en el procesos moleculares y procesos celulares, pero decía que en base a dos conceptos que eran mediante el entrenamiento y mientras que se realizaba ese proceso de descanso. Entonces, eso me llamó la atención y también me llamó la atención lo de los paidotribus, que eran esas personas que aconsejaban como sobre la alimentación y los ejercicios, pero no eran como tal entrenadores, sino eran como entrenadores privados o entrenadores así como aparte.
Eso fue lo que me llamó la atención. Muy bien, Karen, muchas gracias. Sí, de hecho, justamente sobre lo último que acabas de mencionar, uno nota claramente cómo se ha generado un proceso de evolución, ¿no? Al punto en el cual hay categorías y énfasis en los cuales nosotros nos capacitamos desde el punto de vista nutricional, desde el punto de vista de la psicología, todo en el contexto deportivo, desde el punto de vista del entrenamiento, desde el punto de vista como metodólogo. ¿Listo? O sea, hay muchos matices como tal que presentan el rango profesional en el cual uno lo puede abarcar. Aquí justamente también tengo otro apartado, otro aporte. Erika, dice acá el inicio de las biopsias musculares. ¿Qué quieres mencionar con relación a ese tema, Erika? Erika. Bueno, quizás Erika en ese momento. Ok. No sé qué dificultad tengas. Listo, José David, adelante. Bueno, profe, como leyendo igual que mis compañeros, dando un El aporte volumen, como... puedes subirlo por favor un poquitico más, el volumen. Profe, ¿me escucha mejor? Perfecto. Igual que mis compañeros, puedo dar un aporte de que en el tema se habla mucho de que la nutrición siempre debe ir acompañada de lo que es el ejercicio físico. Y entonces desde el principio del documento habla de que la nutrición no va a servir mucho si no se realiza el ejercicio físico adecuado para este y mejorar nuestra capacidad física. Entonces, como conclusión, es decir que la nutrición y el ejercicio físico van de la mano, no, una no es indispensable de la otra, sino que las dos trabajan juntas para cumplir dicho objetivo. Es correcto, José David. Y también sumado a ello, obviamente, los adecuados hábitos. Dentro de los adecuados hábitos también incluimos el tema de las pausas durante una jornada y los tiempos de recuperación, los tiempos de descanso, que son tan importantes, sobre todo cuando hablamos del tema del sueño, ¿no? Que no se haga mucho abordaje sobre el mismo, pero es algo también fundamental. Sí, cuando a veces dicen el sueño alimenta, bueno, es una forma también en la cual se puede asumir como tal y también es importantísimo. ¿Listo? No sé si hay alguien más que va a aportar. Natalia, puedes bajar la mano si quieres o si quieres mencionar algo más. Yo, profe. Dale, Rosa María. Digamos, a mí me pareció, aparte de lo que han dicho mis compañeros, me pareció interesante una parte de lo de los filósofos americanos que decía que en 1877 ellos describían como la influencia de la postura y el ejercicio sobre la frecuencia cardíaca, la actividad muscular sobre la respiración, el ejercicio muscular sobre la eliminación de nitrógeno. Hay otro aspecto importante que me pareció fue que en el 1861 y 1930 determinaron que la relevancia de los hidratos de carbono en la actividad física intensa determinó que las grasas, además de los hidratos de carbono, proporcionan más energía durante la actividad física corporal. Entonces es como de los aspectos que yo resalto, ya que pues mis compañeros también ya dijeron varios del documento, entonces... Gracias, Rosa María. De hecho, también justamente sobre la misma línea que tú estás abordando algunos contextos de fechas, pero como más recientes, dentro del mismo contexto histórico, se hablaba también sobre el tema de la maratón de Boston. Bien, o sea que a nivel general es una de las maratones más reconocidas. Y en ella cómo se generó una situación bastante fuerte con relación al tema el tema de la hidratación, ¿no? Sobre todo el tema de los 10 kilómetros, cómo se estaba dando ese manejo, que no se podía, que lo uno que lo otro, y con relación al tema de la alimentación, ¿bien? Que se genera pronto que si hubiese algún tipo de manipulación o algún tipo de promoción frente al mismo. Y a pesar de que no se menciona con claridad ahí, hay también que resaltar que en ese orden de ideas, la industria de la hidratación, la industria de la alimentación también ha tenido muchísima cabida ahí con el tema publicitario, con el tema de manejar varios aspectos que hasta el día de hoy todavía los mantienen, sobre todo en el tema de la infancia, relacionado con beneficios, con posibilidades de mayores rendimientos, cuando en realidad obviamente hay que conocer con mayor detenimiento todos esos porcentajes
de compuestos, ¿listo? Desde el punto de vista químico, que han agregado a ese tipo de alimentos, como la manipulación de los mismos, junto a la manipulación de los medios para poderse acercar a esta población específica en el contexto deportivo. Entonces, pues por supuesto, hay muchas características particulares para poderlas mencionar. No sé, ¿hay algún otro compañero? Perfecto, muy bien. Bueno, entonces, ¿sí? Sí, profe, no, respecto a lo que decía que había un apartado ahí que decía que en los Juegos Olímpicos, sí, algo acerca de la adecuada hidratación. Decía que había un apartado de los Juegos Olímpicos de Ámsterdam que pues a ciertos hicieron un muestreo tal vez de deportistas y 3 de ellos resultaron pues con niveles bajos de hipoglucemia, creo que era, ¿cierto? Hipoglucemia, sí. Y que pues digamos que se sugirió pues una adecuada hidratación y que ahí decía que bueno, gente japonesa decidió tomar dentro de su hidratación pues simplemente una limonada, ¿sí? Mientras que los demás deportistas seguían equivocadamente, dice el párrafo, ingiriendo huevos, me imagino que batidos durante la competencia, ¿no? Entonces ahí pues, también aportando algo a lo que decía el profe de la correcta hidratación durante pues, el entrenamiento. Muchas gracias, Gerson. Es así, es correcto. Con relación al tema, hay muchos otros elementos que sin duda alguna darían para seguirlo abordando. Ahora, lo importante en este momento de lo que estamos hablando es como tener una comprensión de lo que ha sido ese avance, ya no desde el punto de vista general de la nutrición, sino dentro del abordaje en el mismo sector de la nutrición deportiva. ¿Listo? Y cómo ello ha repercutido en resultados, en beneficios, tanto para los deportistas como para los objetivos como tal que se han establecido. Por otra línea, en este momento, quiero abordar con ustedes el foro. El foro, la idea es que por favor lo diligencien, lo llenen, lo suban ahí, obviamente, en Moodle para poderlo elaborar, pero requiero en este momento de la socialización del mismo con ustedes. Piden que se haga este diálogo, este compartir de saberes en este momento. Entonces, me permito, voy a hacer la lectura del mismo en este momento. Dice así, foro 7, foro semana 7, desde su quehacer pedagógico y laboral proyectivo. Cuando hablo de proyectivo me refiero si de pronto en este momento no se encuentra laborando o no se encuentra laborando dentro del desempeño académico, deportivo en el cual nos encontramos en el rango profesional. ¿Qué estrategias se pueden implementar? O sea, ¿ustedes qué estrategias consideran que se pueden implementar para contribuir al mejoramiento de los procesos nutricionales en el contexto de la formación deportiva en edad escolar de base? Todo lo que son las escuelas deportivas, los que son los clubes, lo que son las ligas, las selecciones, ¿sí? Muy seguramente si algunos de ustedes han tenido ese tipo de posibilidades, no es tan fácil encontrar, obviamente, que una liga en algún apartado específico de la nación o algún club en el que ustedes hayan trabajado tenga el acceso a un nutricionista dentro de esa valoración integral que debe tener los deportistas. No es tan fácil, ni es tan fácil que el papá o la mamá lo vaya a llevar al nutricionista para poder que tenga mejores desempeños en su diario vivir, no solamente en el deporte, en su diario vivir, pero también a nivel general en el deporte. Entonces, cada uno de ustedes desde su experiencia, lo que ha vivido, lo que ha visto, lo que ha observado, y menciono en particular el contexto escolar porque ha sido en el que la gran mayoría se ha desempeñado. ¿Hizo? Ahora bien, si quieren aportar a este diálogo y al foro con algo similar a ello o con otro tipo de rango específico particular, se puede hacer. Creo que estabas levantando la mano, Diana. No sé si fue Diana o Erika. No, señor, yo no. Erika. Ok, bueno, muy bien. Entonces quisiera escucharlos, no te preocupes. Igual quisiera escucharlos, a cada uno de ustedes. ¿Qué creen ustedes que podrían hacer como entrenadores, como directores técnicos de algún equipo en fútbol, en taekwondo, en las diferentes disciplinas en las que ustedes se desenvuelvan en este momento? Hablemoslo en ese sector. ¿Listo? Sí, obviamente, si usted está trabajando en una liga en la cual de pronto muy seguramente tipo alto rendimiento, pues sabemos perfectamente que se tiene acceso a psicólogos, acceso a nutricionistas, pero hay otros espacios en los que no. Entonces, ¿usted qué podría hacer? ¿Qué estrategias se podrían implementar para poderlo lograr? ¿Listo? Entonces, les escucho, Erika.
Profe, pues yo creería que, porque digamos, bueno, desde mi experiencia, yo en la escuela de fútbol que estoy trabajando ahorita, nosotros sí tenemos como el acceso a nutricionista y a un médico que es el encarga de hacer todos los exámenes fijos y demás. Pero ¿qué pasa? Nosotros hacemos muchas reuniones con los papás y con el nutricionista, inclusive después ellos deben llevar su correcta hidratación y si no llevan, el niño no puede entrar a la cancha hasta que el papá no le compre el agua, o sea, es como obligatorio. Y para después del entrenamiento deben llevar onces, que onces llámese fruta o naturales, que es, bueno, las recomendaciones que lee el nutriólogo, porque aparte de la reunión que se hace con todos los padres de la categoría, también el niño cuando va a su cita médica les dan las indicaciones pertinentes para el niño como tal, porque hay unos niños que tenemos pues son ya casi que obesidad tipo 1 y hay unos que son pues muy, muy flaquitos. Entonces, ellos, los padres ya saben todo eso, pero ya es difícil porque muchas veces ahí entra todo lo que sería la parte económica o también los hábitos de cada familia. Yo tengo un chiquitín que él tiene ya obesidad tipo 1, él tiene 6 años apenas, pero los padres de él tú lo ves y ellos son siempre comiendo cosas empaquetadas, helado, mango, dulces. Y van a las reuniones y sí, es que él está gordito, pero nosotros le estamos dando esto. Y entonces uno ve y al niño le compran una manzana, pero ellos están comiendo una empanada. Entonces obviamente pues el niño les pide y ellos le dan, entonces pues no están haciendo nada. Entonces yo creo que es más como esa cultura de o como esos hábitos con los que ya tenemos para cambiarlos, creo que es lo más difícil porque considero que de parte nuestra como educadores, como formadores y demás, o sea, tenemos como esa ayuda y ese poder de ayudarlos, de decirles, de los médicos, pero ya es cuestión como cultural y de hábito que el hecho de que no se realice. Bueno, muchas gracias. Erika, ya voy contigo, Natalia. Gracias. En el caso tuyo, Erika, en particular, mencionas desde el punto de vista de las posibilidades, quien sí tiene acceso a ese campo de la nutrición. No sé si podrías indicarnos en este momento o contextualizarnos sobre qué deporte o sobre qué sector deportivo te encuentras, liga, club o qué. Nosotros somos un club de fútbol y desde la categoría sub-14 en adelante, sub-14, sub-16, juegan liga y estamos viendo para crear un equipo que juegue ya torneos nacionales y todos los que vienen de allí abajo, sub-12, sub-10, sub-8 y sub-6, ellos juegan, en este momento estamos jugando en la Copa Compensar, pero eso sería así como lo único y pues es fútbol. Ok, perfecto, Erika. Bueno, muchísimas gracias. Vamos con Natalia. Bueno, profe, digamos que comparto muchos aspectos que dice Erika en base a que es la cultura y no solamente de los padres hacia los hijos, sino también de los entrenadores. Los diferentes clubes que he trabajado y pues por los cuales he tenido acercamiento desde no solamente de la parte práctica de donde he estudiado demás, sino también desde la parte externa. Muchas veces vemos a los preparadores físicos que le piden a los niños, cuídese, tome bastante agua, bla, 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 bueno, todas las recomendaciones generales, pero durante el entrenamiento se ve que el profesor va y se come una empanadita, se ve que el profesor va y come helado, come postre, come de todo, entonces digamos que esa cultura no solamente es de casa, sino ser ético y también concordante con el hecho de la recomendación que usted da, usted también sígala, porque pues los niños siguen en aspectos pues ya a las personas más grandes, al papá, al entrenador, al profesor, entonces digamos que sí son temas muy a nivel cultural. Desde mi aspecto, y pues como el área inicial que era la mía de actividad física, se abarca mucho en recomendaciones, no tanto abarcar el tema nutricional, porque pues nosotros no somos los expertos, pero sí como dar recomendaciones a nivel de hábitos de vida saludable. Entonces, el consumo de agua, el consumo de frutas, verduras, pues dosificar un poco las porciones, porque pues la cantidad a veces, no sé, pasa o sobrepasa muchos limitantes o la persona piensa que entre que coma más, pues va a ser mejor o entre que deje de comer, pues va a ser mejor porque va a disminuir de peso. Entonces, digamos que considero que desde nuestra área esos aspectos pues son a nivel de recomendación, más no abordar como tal el tema porque pues no es directamente nuestra área. Correcto, Natalia. Muchas gracias por tu aporte. Vamos con, en su orden, José David y Julián y Gerson. Bueno, profe, pues como para
para encontrar El audio, porfa. una solución a mis amigas, digamos, donde yo estoy, como para incluir. Bueno, mientras que José David aquí soluciona la ¿Sí mejor? dificultad, vamos con Julián. No, vamos con... A ver, nuevamente. Habla José. No, no es posible. Listo. Vamos con Julián y luego con Gerson, por favor. Mientras que José David soluciona. Hola, profe. Bueno, profe, desde de pronto el punto de vista laboral, de pronto de la parte de gimnasio que laboro yo, digamos que yo tuve el placer de pronto de hacer la práctica de levantamiento de pesas en el IDRE y pues trabajo mucho con la parte de los deportistas que apenas estaban en ASCUN y demás. Entonces, digamos que ellos sí tienen como esa forma de poder llegar a un nutricionista. Ellos les evalúan absolutamente todo, les dicen tienen que comer esto, tienen que tratar lo otro, hidratarse de cierta manera y demás. Pero digámonos que desde el punto de vista de gimnasio como tal, de ya residencial, por decirlo así, de forma aficionada, no se tiene como esa capacidad de pronto de poder hablar con un nutricionista y demás. Lo más cercano seríamos nosotros, ¿no? En cuanto a ese tema y en cuanto al tema de pues nutricional en niños pequeños, hay que tener en cuenta la variabilidad de pronto de todo lo que tenga que ver en sus ingresos, ¿no? Sus padres y demás, su estrato en donde vive y demás. Porque pues hay personas que de pronto, a pesar de que tienen la capacidad económica de poder dar la forma más, mejor nutrición a sus hijos, no lo hacen. O de pelados que en su etapa escolar no tienen la posibilidad de poder tener una alimentación adecuada, pero que aún así lo intentan, ¿no? Entonces, tener en cuenta o como idea nutricional de pronto como tal, que se habla mucho en gimnasio, porque no solamente el sobrepeso, porque hablar de sobrepeso o el peso general varía mucho, ¿no? Porque si yo peso 180 kilos, pero si solamente es de masa magra o de masa muscular, y en mis índices de grasas también, y yo soy deportista y demás, pues digamos que no me afectaría mucho a tener 180 kilos en grasa, ¿no? Que ya pues podemos, hoy hemos tenido conocimiento de que pues trae mucha consecuencia a nivel cardíaca y demás. Entonces, pienso que sí tiene que ver mucho la parte de que cada quien, como esa conciencia de alimentación, más sin embargo, sí hace mucho refuerzo, o sea, falta mucho refuerzo en colegios y demás, en cuanto a una materia específica para eso, o una cosa que sea más específico a eso que no hay en todos los colegios. Sería como una opción ahí. Julián, muy valioso también tu aporte, por supuesto, claro que sí. Gracias, Natalia, por la información en relación al tema de Karen. Gerson, adelante. Sí, profe, yo pienso que eh, nosotros en nuestro ambiente no, o sea, digamos que lo único que podríamos hacer, aparte pues, de brindar ese acompañamiento, sería sugerir, ¿no? Pues primero, pues que las comidas sean a la hora que deben ser, el tema del sueño, que sean las 8 horas, lo que pues, se indica, mínimo 8 horas. Eh, como decía, la alimentación, pues a las horas que debe, pues que corresponden, ¿no? Pero pues ya también eso influye, para mí, como lo mencionaban mis compañeros anteriormente, pues más que todo el tema cultural, ¿sí? De nada sirve pues hacer ese tipo de sugerencias y los hábitos alimenticios en el hogar, bien sea por cuestión económica o porque definitivamente, eh, eh, digamos que el tema nutricional no es el adecuado. eh, sí considero que ese tema de qué, perdón, del factor social de su entorno influye muchísimo en la buena alimentación, correcta alimentación pues del niño, ¿no?
la figura materna, paterna para los niños siempre va a ser pues lo que ellos van a querer imitar, querer seguir. Entonces, si no se tiene como como esa responsabilidad pues con su hijo, digámoslo así, ya teniendo en cuenta el ámbito pues del papá, mamá, no de nada servirán las sugerencias. Considero que primeramente se debe trabajar en el ambiente de la casa para poder pues para poder sí, que el niño tenga un correcto crecimiento y desarrollo, ¿no? Es correcto, Gerson, así es. Bueno, yo también iba por la línea de lo que has aportado, lo que estaba también mencionando Natalia, con relación al tema de las características y de pronto las restricciones que tenemos al no abarcar, bueno, desde el punto de vista del profesional en general que no se ha especializado como tal en este maravilloso mundo de la nutrición o algún otro tipo de énfasis asociados a esas características propias del deporte, bien, el deporte en alto rendimiento, el deporte, digamos, como elección de o estilo de vida y que también requiere, obviamente, ese acompañamiento. Pero en este caso en particular, con relación al tema de la pregunta, eh, hay algunos elementos que, sin embargo, nosotros podríamos hacer. Ejemplo, saliendo un poquito del contexto de la nutrición, de la alimentación, de lo que es como tal, lo que estamos abordando, como docente en general, así tu área sea el deporte, la educación física, de alguna manera u otra, nosotros tenemos un compromiso y una posibilidad de abordar algunas temáticas. Por ejemplo, los aspectos, digamos, lo mencionaba Rosamar, no sé con quién estaba, de los compañeros, en el aspecto político en otra sesión de clase. Bien, entonces a veces uno puede abordar temas relacionados con la parte de la política, con la parte del aspecto social, eh, el desarrollo social, el desarrollo económico de una nación, desde el punto de vista social y particular del área, y de pronto cómo eso ha repercutido en el desempeño del deporte, la falta de patrocinio, la falta de posibilidades de apoyo y de respaldo. De esa forma es como uno puede llegar a abordarlo. Ahora, la alimentación, como bien lo hemos mencionado, como se aprecia en la lectura, va muy ligado obviamente a todo el proceso deportivo, a otro tipo de actitudes, a otro tipo de hábitos. El aspecto cultural es trascendental para ello, ¿sí? Sin embargo, vuelvo y le menciono, dentro de nuestras competencias, si lo contratan a usted para que sea únicamente entrenador, asistente técnico o como fuese el caso, y de pronto no tienen la posibilidad, de contar con un nutricionista, ¿listo? Porque las carencias son un reflejo muy, muy significativo dentro de los rasgos de ese club o esa escuela o como sea el programa en el cual se encuentre cada uno de ustedes. Hay algunos elementos que muy seguramente ustedes podrían hacer. Mencionaba algo de eso Gerson, quizás, o sea, pueden abordarse desde el punto de vista de la publicidad, de la promoción, bien, la presentación de algunos elementos que son relevantes y que aportarían a que ellos, obviamente, asistan a personal especializado para que puedan, obviamente, acompañarlos y orientarlos dentro de ese adecuado proceso. ¿Listo? Entonces, antes de darte la palabra, Rosa María, también mencionarles un aspecto adicional y es cómo cambiar un poco la idiosincrasia y los aspectos relevantes desde el punto de vista cultural, bien, en nuestra nación. Ya le voy a profundizar sobre ese tema. Rosa María. Profe, pues yo pienso que, digamos, nosotros como entrenadores o como preparadores físicos, yo creo que nosotros tenemos que dar como la importancia de tanto el ejercicio como la alimentación a nuestros deportistas y que ellos mismos empiecen a darle la importancia a cada nutriente y a cada macronutriente en qué nos está sirviendo para el ejercicio. Entonces podría, digamos que, digamos de mi parte, yo les podría decir como, sí, tomen agua, sirve para tales cosas, le daría ciertas bases porque yo no tenía muy claro todo ese tipo de temas que hasta el momento me has enseñado. Entonces yo le podría explicar en este momento a mis estudiantes o a mis deportistas la importancia que tiene la alimentación en el ejercicio. Si usted no se va a alimentar bien, no va a rendir igualmente. Eso es como lo que yo le enfocaría a mi deportista. Bien, Rosa María, muchísimas gracias.
continuando la idea, relacionando de cómo poder generar aportes. Miren, uno sabe y uno es consciente que la historia, la tradición, los aspectos culturales y la educación, uno no la va a una sola persona no la va a transformar, pero sí se puede generar un movimiento que se va convirtiendo en masa, ¿listo? El famoso efecto de bola de nieve, ¿bien? Pero la pregunta que abordo ahora, sumado a estos espacios que estamos dialogando en este momento y que espero que estén nutriéndolos para el desarrollo del foro, es cómo poder abordar el desarrollo de ese aspecto nutricional en la edad escolar cuando hay unos referentes de tradición y de cultura, por lo menos en nuestra nación, en el cual se tiene el argumento como tal o se conoce tradicionalmente en algunos contextos culturales, por lo menos internacionales, se ve que en Colombia, por lo menos acá en nuestra tierra como tal, se come mucho y que sirven bastante. Entonces, de pronto, dentro de los mismos referentes que tenemos tradicionalmente, es de que esa es una forma de mostrar respeto, de mostrar agradecimiento y brindarle, obviamente, la mejor calidez a la persona a la cual se le ofrece un alimento, cuando son foráneos o algo por el estilo. ¿Sí? Entonces, a eso hace alusión, cuando se hacen las famosas picadas, asados de río, entre otro tipo de cosas. Pero todo va ligado desde el punto de vista cultural. Entonces, por ejemplo, en el caso de las abuelas, en el caso de algunas mamás todavía, cómo uno puede llegar a generarle a la mamá, llegarle a sugerirle todo lo que está relacionado con la parte nutricional cuando ella siente, sabe y ha conocido que es que entre más gordito, rellenito se vea muchísimo mejor, dicen ellos, ¿sí? O que es sagrado en un plato de comida, en algunos contextos, no estoy mencionando que sean todos, que es importante que sea siempre la sopa y el seco, como ya lo hemos escuchado en otras ocasiones, que ha pasado y de pronto ustedes también han sido testigos de ello. Entonces, ¿cómo uno puede llegar a abordarlo? ¿Sí? Pues les digo, usted no va a ser todero, obviamente usted tiene unos rangos específicos, pero hay algunos elementos en los cuales uno puede aportar. Entonces, ¿cómo hacerlo? Creo que el orden está Oscar y posteriormente Erika. Bueno, profe, pues en el aspecto deportivo, pues yo trabajé en un equipo de ciclismo y lo que pues yo no tengo pues mucho conocimiento al respecto sobre la nutrición, pero pues lo que uno lee e investiga pues ya tiene algo, algún tipo de conocimiento pues al menos básico. Lo que yo hacía pues era más que todo asesorar a los muchachos antes de una competencia, ya sean chiquitos o grandes, pues les decía cómo tienen que dormir bien, alimentarse bien, no coman nada de embutidos, traten de comer carbohidratos, eh, en la noche anterior pues no coman nada pesado, ni tampoco vayan a comer algo tampoco pesado antes de la competencia. Pues esas eran como lo que yo les decía a los muchachos. Eh, y pues en el aspecto, lo que decía ahorita el profe, pues es algo muy complejo, pues porque a uno lo enseñan desde muy pequeño y pues sobre todo la cultura colombiana. Y si uno va a comer en un restaurante del común, pues la comida es muy, o sea, es grande y pues no es nada bueno, por así decirlo, ¿sí? Porque a uno lo que le venden por 7.000, 8.000 pesos, pues es la sopa, el jugo, carne, arroz, papa, fruta, ensalada, pues igual eso es en gran cantidad. También pues yo creo que esto se ha afectado mucho en la economía y, y también porque, bueno, ahorita se ha cambiado mucho la forma de pensar pues de la gente, sobre todo en este aspecto nutricional. Pues nosotros, pues los jóvenes y los que ya son papás, pues tratan de cambiar eso, que ya no sea como lo mismo de antes, que sea sopa y el seco y sí, en grandes cantidades. Yo creo que esto se ha afectado más como en las personas de la generación antigua, o sea, mis papás o mis abuelos o mis bisabuelos, que todavía llevan con eso y lo inculcan a uno. Oscar, es correcto. De hecho, sí, evidentemente hay una nueva generación que ha evidenciado ese tipo de transformaciones. Sin embargo, hay muchos otros deportistas que no han tenido ese tipo de posibilidades de surgir y que vienen todavía con este lastre cultural que perjudica, por lo menos o que no es tan beneficioso desde ese punto de vista.
Ya te doy la palabra, Erika. Es también tener en cuenta, digamos, si tenemos como referencia en el mismo contexto latinoamericano o americano, la industria norteamericana, por ejemplo, todos los alimentos son industrializados, todos los alimentos, y la gran mayoría de ellos tradicionalmente su fuente principal en el desayuno han sido los cereales, ¿sí? Los cuales por lo general no es fibra lo que están consumiendo ellos como tal específicamente, ¿sí? Sino más que todo es azúcar. Bien, en el contexto de nosotros, en el contexto nacional, pues pasa algo muy similar, solo que cambian algunos nombres y otro tipo de aportes, bien, desde el punto de vista de las grasas, otro tipo de elementos también que aportan calorías, pero no todas tan favorables, bien. Sí hay algún consumo de queso, pero también está el tema del chocolate, está en el tema del café de pronto, pero que se maneja de una forma totalmente diferente, o los excesos a eso hago referencia. Y lo mismo con el tema de los caldos, la sustancia misma que se genera producto del mismo, que ya lo habíamos hablado. Entonces, son ese tipo de características que son típicas en nuestra nación. Pero bien, es cierto, como menciona Oscar, hay algunas transformaciones en algunos sectores en particular. Vamos con la lectura aquí del chat. José David nos dice que educar a los padres no solo realizando los planes nutricionales a los niños o jóvenes, sino que incluir a los padres también, así realizarían todo un plan nutricional que les convengan. Miren, esa es una forma en la cual se puede dar respuesta a la misma pregunta del foro. ¿Listo? O sea, que se evidencie algún tipo de aporte, ¿sí? Que si bien, vuelvo y les digo, ninguno de ustedes es un nutricionista especializado, ¿bien? Pero sí dentro de su quehacer se podría establecer en un cronograma de actividades, así como hay algún día, creo en algunos casos, no en todos, así como hay un día en el cual de pronto los padres de familia interactúan o hay una especie como de convivencia con los mismos chicos, asimismo generar algún espacio en el cual se pueda dar un tipo de charla, se invita a una persona especializada o se plantea de una forma particular para poder orientar, simplemente, ¿sí? Por lo menos ofrecer otro tipo de posibilidades que puedan ver la necesidad y la importancia que tiene la nutrición como complemento de ese aspecto de formación deportiva. Erika, adelante. Profe, otra de las cosas que nosotros habíamos pensado allí desde la escuela era si nosotros nos podíamos apoyar más en los medios de comunicación. ¿Por qué lo digo? Porque nosotros tenemos, bueno, la mayoría de colombianos tenemos como esa cultura de hasta no verlo creer, que fue algo muy parecido con lo que ocurrió ahora en la pandemia, que ninguna persona creía y todo el mundo decía, no, eso es pura mentira, o llevo el tapabocas pero ni me lo pongo, y así cuando empezaron a ver que ya se morían personas familiares o cercanas, entonces decían, venga, esto es grave. Yo creo que lo mismo puede pasar en cuanto a la nutrición, porque muchas de las personas no le dan la importancia que tiene, y más cuando son niños o ya deportistas de alto rendimiento. Entonces, creería que una de las formas en las que podemos concientizar a los padres acerca de ello es que no debería, pero creería yo que mostrando como esos ejemplos malos de cómo buscar casos de, no sé, niños que hayan tenido ciertos problemas por obesidad, o de así como estos documentales que salen de no pudo cumplir sus sueños porque pesaba 2 kilos de más, no sé, como cosas así, que yo digo que cuando las personas ven que sí en realidad pueden sufrir algo por esas cosas y que en realidad es malo, ahí sí como que se empiecen a concientizar, porque inclusive muchas veces uno como entrenador les dice, como formador, lo que te decía, nosotros tenemos al nutricionista y demás, pero ellos, tú hablas con la mayoría de los papás y son como en esa actitud de, ay, sí, sí, pero en realidad como si no hubiesen escuchado nada o como si no les prestaran la importancia que se debería. Entonces yo creo que sería como ejemplificar con esos casos que han pasado que en realidad son graves, para que ellos digan, venga, esto le puede pasar a mi hijo, y empiecen a prestarle atención a ese tipo de cosas. Erika, muchísimas gracias. Correcto. Y de hecho, pues ya sabemos y ya se los ha manifestado de diferentes formas en las diferentes sesiones, es cómo obviamente evidenciar que es importante, ya que obviamente una inadecuada ingesta dentro de los diferentes aportes que pueda tener cada uno de esos alimentos, pues están asociadas obviamente a alteraciones de sueño, a hipertensión, enfermedades coronarias, entre otro tipo de situaciones que se pueden generar en el organismo. ¿Listo? Entonces, se hace necesario como tal, hace parte de dentro de nuestro deber ser. ¿Listo? Diana Magdalena. Pues, profe, si me escucha, qué pena. ¿Sí? Claro que sí, adelante. Ok, No, porque no activas la cámara. No. Ah, ok, espérame, es que lo que pasa es que estaba yo viendo. Un momentito.
que no se ve bien. Estás igual que Oscar Iván, que también le iba a preguntar, no sé si es que tienes algún efecto en la cámara o es No, por no alguna sé, la cuestión. verdad, no sé por qué. Ahorita estaba bien. Ya Ujú. Bien. Oscar, también te preguntaba lo mismo por el tema de la cámara. No sé si es que tiene algún efecto de la cámara o No, no alguna sé, falla. profe. De la No, mía no profe, sé. la mía es que estoy desde el computador y Sí, esa está dañada. Y ok, pues la que se ve bien, bien es la del celular. Pero perfecto. cuando, pues para abrir las diapositivas y eso es con el profe, pues sí me toca en el computador porque en el celular no se ve bien. Comprendo, no hay ningún problema, Oscar. Gracias por la información. Diana, entonces nos decías. Sí, profe. Bueno, pues con todo lo que pues se ha hablado, pues yo tengo una escuela hace 14 años de fútbol de salón, ¿sí? Y pues la última temporada, pues a raíz de la pandemia, es la que más me ha golpeado en el tema de la nutrición, debido a que muchos niños pues han llegado pues obviamente con temas de obesidad, sobrepeso, y pues la mayoría, ¿sí? Pues lo que decían también es cierto. Yo digo que principalmente la educación va desde los papás. Yo trabajo mucho con los papás, hablo mucho con ellos. Ya pues cuando se ve pues que es un poco complejo, pues hablo mucho con los niños porque pues tengo mucho, o sea, primero la confianza con ellos y segundo de que cuando yo ya veo que no se puede, yo ya entro como en la parte, pues, principal con los niños. Yo cojo y les digo, bueno, ¿de qué sirve que corras, que sudes, de que hagas y en 5 minutos ya te estás tomando una gaseosa o te estás comiendo un paquete de papas, una empanada, ¿sí? Entonces yo hablo mucho con ellos, interactúo mucho con ellos y pues eso también me ha ayudado mucho. Pues no tengo mucha experiencia como tal con un nutricionista o algo así, pero sí, sí leo mucho, sí me abarco mucho con eso. Este tema de la materia pues me ha ayudado mucho en ese caso. Y pues el tema ¿de qué? De la comida pues como tal colombiana, que sirven mucho, pues entre esos tengo el caso de un niño pues por la familia boyacense, pues no es que ayuden mucho, y pues también es el tema de servir, es mucho en las cantidades y todo, y pues también se ayuda mucho con los papás, pero pues el tema de la pandemia pues me ha golpeado mucho en ese tema. Y el punto principal también, como decía uno de mis compañeros, es el tema del sueño. Ahorita la virtualidad, el tema de los juegos, ¿sí? Me ha afectado mucho también a los niños y pues eso también ayudó en el tema del sueño y todo, y llegan como más, como le digo yo, como desconcentrados a la hora de entrenar o algo así. No han dormido bien, hablan mucho sobre esos temas y pues no están como tan enfocados al deporte como tal, como antes de la pandemia, ¿sí? Entonces eso también como que afectó mucho. Pero pues el tema de la lectura, como pues la que su merced nos dejó, también habla sobre que ya se involucra mucho el tema del estudio en las universidades, de la nutrición deportiva y todo eso. Y pues también me parece muy interesante porque es que pues a mí me gustaría mucho estudiar un poco más de eso y pues aprender mucho de todo, pues también enfocado a la escuela. Muy bien, muchísimas gracias, Diana, y a cada uno de ustedes por sus aportes. Espero que hayan servido y hayan aprovechado este espacio para de una vez ir construyendo el foro que está ahí en el Moodle, por favor, para que quede de una vez registrada la participación de cada uno de ustedes en el mismo. Bien, entonces, lo que es esta sesión, como les dije, estamos trabajando en lo del contexto histórico y seguimos trabajando lo que son los factores condicionales de la nutrición y todo lo que tiene que ver con el equilibrio energético. Bien, entonces les invito también para que por favor hagan también de manera particular, indaguen sobre el mismo tema para que puedan ayudar a nutrir bastante la siguiente sesión de clase en la cual vamos a estar trabajando sobre estos temas. Bueno, entonces por mi parte, el día de hoy les deseo un feliz descanso. Por favor, dejen consignado de una vez en el foro la información y estaremos en contacto. Bueno, para la siguiente sesión de clase. Cualquier información, vía correo electrónico, ahí la estamos manejando. Quedo atento y pendiente con el caso de los Profe, dos una compañeros. pregunta. Sí, Manuel. Estoy viendo dentro de la semana 7, no me aparece el foro. A mí tampoco.
A mí tampoco, Ok. profe. Permítanme, por favor, entonces aquí un momentico de una vez. Gracias por la información aquí. Me indican entonces. A ver, 7, el foro. Me indican, por favor, si lo pueden observar. Ahí, ¿pueden observar ahí? Sí, señor. Ahora sí les permite interactuar con él, escribir o no. Listo, perfecto, ahora sí. Manuel, por favor, confírmame tú también sí, ya es posible para ti también. Ya se puede. ¿Listo? Muy bien. Listo, entonces no siendo más, compañeros, les deseo una feliz tarde y estamos en contacto como les mencionaba. Bueno, Vale, profe, gracias. Ya Muchas apareció. gracias, profe. Gracias, Hasta profe. luego. Buena Feliz tarde. tarde. Chao. buena tarde para todos. Gracias, profe. A ustedes. Estar en contacto por lo del tema. Sí, señora, correcto. Ok. Chao, profe, te recomiendo lo del parcial, porfa. Ok, Rosa María, claro que sí. Que estés bien. Vale, gracias.